con alguien que ha estado visitando Pringles hace poquitos días, poquitas horas, historiador él. Vieron que hay mucha gente que viene a Pringles visitando la obra de Salamone, de Francisco Salamone, y bueno, a quien vamos a entrevistar es justamente quien ha hecho esa actividad. Es historiador, se trata de Claudio Raimondi. Lo tenemos en pantalla y lo estamos viendo para los que nos siguen por la tele, los que nos siguen por la radio, nos va a contar acerca de su experiencia. Buen día, Claudio, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Raúl? Estar en tu programa. Eh, Mucho gusto por recibirme. Igualmente. ¿Cuándo vinieron a Pringles? Estuvimos la semana pasada, del día miércoles, jueves y viernes. Estuvimos allí. Ah, Y bueno, ¿primera vez que venían? primera vez en Pringles, digamos, te cuento un poquito de nuestro proyecto. Nosotros, con mi esposa Silvina, te corrijo, yo no soy historiador, yo soy un empleado de sistemas, Ah, pero que me mira. Ah, apasiona la historia y todo lo demás. Y bueno, y mi esposa es museóloga, ah, Silvina. Entonces con ella empezamos el tema de un proyecto en Instagram que se llama @elcamino de Salamone, sí. en donde nosotros básicamente nos dedicamos a difundir la obra de Francisco Salamone como arquitecto, que ha hecho un gran trabajo no Oh, solo en la provincia de Buenos Aires, sino en Córdoba también. sí. Y bueno, y como parte de ese proyecto hemos recorrido todas las obras que Salamone tiene en Buenos Aires y también en Córdoba, Ajá. básicamente. Entonces, bueno, precisamente las obras que hay en Torkins y en Pringles eran las últimas que nos quedaban pendientes por recorrer, Ah, digamos. vale, sí que han hecho un largo camino, porque Salamone la verdad que se destaca lo prolífico que fue. Totalmente. Estamos hablando de alguien que entre 1936 y 1940 realiza más de 60 obras en municipios de Buenos Aires, básicamente, y también previo a esa gestión, digamos, había hecho algo de obra pública también en Córdoba, en Villa Claro. María y en Las Varillas, Sí. ¿sí? Y Y bueno, nosotros, como parte del proyecto, hemos empezado a hacer el recorrido en 2023, ajá. básicamente, pero en realidad descubrimos a Salamone casi por accidente en 2008, ¿Por casi qué? años, y porque habíamos ido de vacaciones a Sierra de Ventana, Ajá, claro. y mi esposa, que es museóloga, que ya en ese momento estaba dando clases y metía el tema de Salamone como parte de sus clases, me comenta que en Saldungaray había obras de él, Sí. y así fue como dimos con el Portal del Cementerio, que fue la primera obra que vimos en ese momento. Pero bueno, han pasado los años y en 2023 decidimos iniciar este proyecto, que por ahora está en Instagram solamente, Ajá. se llama El Camino de Salamone, a quien invitamos a seguirnos básicamente, Sí. y que, bueno, hemos venido recorriendo, digamos, todas las obras. Y en particular, bueno, el último destino que tuvimos en este viaje fue Pringles, a donde, bueno, como vos bien decías, estuvimos recorriendo las obras y no solo digamos, el conjunto de la plaza, más el bulevar y el Palacio Municipal, también el matadero, obviamente la cruz que hay en el cementerio también, Sí. y como estaba comentando, hay una obra que fue una ampliación en realidad que hizo Salamón en el hospital municipal, Sí. que hoy día, digamos, está un poco oculta por el resto de la construcción, cómo se fue ampliando el hospital Sí. básicamente, Sí. pero se puede también ver ahí parte de sus características, digamos, de construcción, como es, digamos, el Art Deco, el funcionalismo, Claro. el- Que es un artista realmente, ingeniero, arquitecto. Yo lo ubico dentro de lo que es la arquitectura, a lo que es la música, Piazzolla, porque Piazzolla fue descubierto después que falleció. Salamone es medio parecido. Digamos, uno Es muy no. buena la comparación. Sí, porque realmente veo que Piazzolla pasa lo mismo. Al principio era muy resistido, muy rechazado, ¿no? Y Salamone también, porque indudablemente durante el gobierno conservador hablar de una estructura mucho más alta que por ejemplo fue la iglesia, que era el edificio más alto, significaba un poco el poder del Estado, del gobierno. Pero Totalmente. además, este hombre que fue también tan detallista, en cuanto a Totalmente. las aberturas, el mobiliario, todo eso le ha pasado seguramente descubrirlo, ¿no? Totalmente, totalmente. La visión de Salamone de lo que se llamaba el diseño integral hace que él no solo diseñaba la arquitectura de los edificios, sino también estaba en el detalle de lo que eran las luminarias que iban en las Sí, plazas, los bancos, el mobiliario.
El, estaba co- dentro de los palacios en algunos el casos. color de los pisos puede ser, yo puede ser que haya escuchado en algún Bien momento ahí. el detalle de qué fue. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Generalmente los salones blancos de los palacios municipales tienen un color tirando al marrón claro, digamos, Sí. mientras que los de tránsito son generalmente gris pálido, y hay algunas partes donde hay pisos inclusive combinados con negro, que también todo tenía un significado. Como así también el tema algo muy sencillo, pero las manijas de las puertas Ah, también había sí, una eso. simbología Sí. que, digamos, al entrar a un despacho, vos te encontrás con una manija que es de sección rectangular o cuadrada, Ajá. y cuando salís es redondeada. El significado de eso, según dicen, era que cuando uno va a hacer un trámite, en realidad viene cargado de tensión porque no sabe si No. la persona le va a resolver el problema o no, y al salir uno sale supuestamente con la Con sensación resuelto todo. de que resolvió todo. Exacto. Aunque en la práctica tal vez no sea así, pero Sí, bueno, a veces salí con los pelos de punta, pero bueno. Pero, totalmente. Sí, sí, ajá. sí. ¿Y Y qué, bueno, y qué? en el caso en particular de Pringles, déjame solamente comentar una Sí, cosa sí, que sí, como sí. parte digamos, de cómo él trabajaba, tan bajo presión en cuanto a calendario, Sí. él generalmente capacitaba a gente local en cómo hacer las molduras y cómo eran los principios de construcción, y eso eventualmente se replicó a posterior en Pringles en la ciudad. Sí. Entonces, bueno, nos llamó la atención la cantidad de fachadas, de Sí. domicilios particulares que tienen toques de Art Deco. Mm. De hecho, se la conoce, el historiador Lázari la conoce como la ciudad Art Deco, a Pringles. Sí, sí, él ha dicho eso, sí. Sí, sí, sí. Y la verdad que es fascinante. ¿A qué hora vino? ¿Pudo recorrer bien el palacio? Porque el horario Eh, municipal por ahí es mejor, ¿no? no, totalmente. Nosotros ya como que tenemos una dinámica de ir, de hacer los viajes para durante la semana estar en los municipios, porque es el horario en que encontramos generalmente a las personas que nos reciben, y en horario municipal, obviamente. Claro. En el caso en particular de Pringles, tuvimos el privilegio de que nos recibió Marianela, que es la Estracere. de turismo, Sí. Estracera, y con ella directamente estuvimos haciendo la guiada en lo que fue el palacio y el matadero. Ajá. Estuvimos directamente con ella, así que impecable, como siempre. Está bien. ¿Y qué grado de conservación encontraron, digo, en toda la obra de Salamón? Digamos, nosotros cómo estamos, en qué lugar. Es muy buena pregunta. La verdad que volvimos maravillados con Pringles, bueno, no solo en el estado del palacio en sí, en general, sino también, bueno, el particular tesoro que tiene Pringles son las luminarias. Las luminarias que tienen son piezas únicas respecto a otros palacios, y el estado de conservación que tienen las luminarias también nos pareció muy, muy significativo. Sí. No Y sé el si estado le... general del palacio también muy, muy bien, muy Sí, bien. está Inclusive muy bien. el del matadero, que por ejemplo, bueno, Marianela nos decía, por ahí tal vez no está en el mejor estado de conservación porque hay problemas de humedad y demás. Sí, Pero hay otros municipios en los que los mataderos están prácticamente o en estado de abandono, sí. o o está comprometido, digamos, la estructura, si se quiere, por falta de mantención, ¿no? Claro. Bueno, no Eh, sé si le habrán contado, ahí, acá, antiguamente en la Rambla Central eran todas las luces que se habían colocado en la torre. Ahí iban las luminarias que están en la plaza. O sea, el conjunto de lumínico que tenía eran las que están sí. en la plaza, Ujú. más esas mismas columnas diseminadas por toda la Rambla. La Rambla, Bueno, totalmente. hay un programa de Provincia de Donación que aporta fondos para la Ujú. restauración de toda esta obra, que incluye no solamente fabricar, porque ahí hay que hacer moldes, fabricar las luminarias, que es lo que se pretende hacer, más las baldosas, vainilla, romboidales que tiene la plaza, Sí, 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 que hay que total. recambiarla. Bueno, está enmarcado en eso, y además también restaurar o pintar, bueno, no pintar, no, hacer alguna adecuación al edificio, ¿no? Por eso digo, siempre se tiene muy en cuenta todo eso acá, porque en definitiva también un poco es la carta de presentación que tenemos los pringlenses, ¿no? No, pero por mí, te digo, pueden estar más que orgullosos, porque la verdad que se ve, bueno, en la mantención exterior, se ve un muy buen atención al detalle, digamos. Sí, 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 Bueno, y me pareció que también es una ciudad que es consciente de que Salamone genera turismo, si se quiere, claro, y bueno, y lo cuidan, ¿no? sí, sí, Pero bueno,
como te digo, en el camino este que llevó desde 2023 hasta acá hemos visto de todo. En los palacios en general hay un criterio de mantención más o menos consistente, Ajá. pero bueno, en los mataderos es donde más se nota por ahí la falta de cuidado y de inversión, pese a que están en una declaratoria de monumento de interés histórico, ¿no? Sí, Bueno, el gran problema que hay con los mataderos es que primero que nada es un edificio que fue concebido para algo que hoy en día ya no se hace. O claro. sea, hoy en día el concepto es el frigorífico, no el matadero, como Sí. en ese momento. Y bueno, y el tema, el desafío que tienen los municipios es qué hacer con los mataderos para convertirlos en un espacio, ya sea cultural, Sí. de oficina pública Y es o, lo que se ha hecho acá, pero necesita, sí, eso, como decía, el tema de la humedad y bueno, la degradación de los materiales, que también tampoco se le puede poner cualquier cosa, porque acá, por ejemplo, hace, qué sé yo, me acuerdo ver, debe ser 8 o 10 años, si no es más, eh, se le hizo toda una cobertura, un revestimiento al palacio, estuvo como 2 años encofrado, estaba todo con los andamios y demás. O sea, hay que ser muy cuidadoso respecto de lo que se usaba antaño y que tiene que preservarse también eso. totalmente. De todas maneras, lo increíble es que en el caso de los palacios municipales es que tienen, digamos, más de 90 años en algunos casos y se siguen usando para el propósito. Sí, Obviamente han sido modificados internamente las habitaciones, cosas, oficinas con Durlock o demás, sí. pero se sigue usando como municipalidad, que es el propósito con el cual fue concebido, ¿no? Sí. Dentro de lo que puedo haber escuchado, porque acá también muchos se preguntan, y yo también digo, ¿habrá estado Salamone? Porque entre semejante cantidad de obras, no ha tenido tiempo el hombre para recorrerlas todas en poco tiempo. Este, Bueno, yo no sé eso, si... en el caso de la gente que nos dedicamos a investigar su obra, el gran desafío es que Salamone lamentablemente se pierde gran parte de su archivo personal Sí, al fallecer, ¿no? En 1959. Entonces, al perderse eso, esa información, hay muchas cosas que han quedado sin respuestas. mm, Hay también una suerte de mito que se decía que él tenía un avión, que él claro, sí, es cierto, sí, a sí. los distintos destinos, pero lo más consistente que yo he oído es que, bueno, que junto a él trabajaban sus hermanos, dos de sus hermanos, Ajá, y bueno, él delegaba mucho en ellos dos la supervisión de obra, ¿no? claro. Pero que, bueno, obviamente hay algún que otro registro en el cual, en las fechas de inauguración al menos, se lo ha Ha visto estado, claro. en lugares, pero la verdad que esa pregunta que vos te haces, yo también me la hago Sí, recorriendo. Hoy en día, digamos, es desafiante ir desde Buenos Aires sí, 700 sí, kilómetros a recorrer las obras, porque hay caminos inclusive para delegaciones municipales que aún son rurales y demás, claro. y uno se imagina en 1936 cómo sería llegar a esos lugares, y es difícil pensar que él estuvo en todos lados Sí, también. sí. ¿No le pasó, a ver si recuerdan la recorrida que hizo, si hay un Ujú. edificio parecido al de la municipalidad de aquí de Pringles? Yo encontré alguna similitud con el Palacio Municipal de Rauch. Al de Eh, Rayo no lo conozco, yo conozco el de Pellegrini, espera, Pellegrini Pellegrini. también. Sí, sí, pero más que nada en la forma de la torre, por ahí tiene alguna similitud con el Sí, Palacio. yo lo que hace muchos años fuimos y miro el edificio y yo digo, esta es la municipalidad nuestra. Lo que pasa es que no tiene balcón. Las Claro. fuentes que están las nuestras, Ujú. redondas, tiene una que sería la parte trasera del edificio. Incluso no tiene la viborita que tenemos nosotros que pasan los autos por el costado. Exacto. Pellegrini la rodea, pero es bastante parecida. No, no, lo que tienen que tener en cuenta es que todas las piezas de Salamone, o sea, todos los palacios son únicos, Todos no únicos. son repetidos, son diseños únicos todos los palacios. En lo único que hay similitud de parecidos es en algunas delegaciones municipales que se han hecho, que para eso él usó el estilo colonial o neocolonial, digamos, no el Art Deco, digamos, o el modernismo que vemos en el caso del Palacio de Pringles, y hay algunas que son duplicados tanto la municipalidad como el matadero. Ah, Este claro. caso se da en las ciudades de Cacharí y Chillar en el Partido Azul. Ajá. Esas dos localidades
tienen exactamente el mismo tipo de municipalidad, el mismo diseño y el mismo matadero. Claro. Solo que el matadero de Cacharí quedó tapado porque hoy en día es un frigorífico, Ah, sigue usando y no se puede ver la fachada, qué pero, lástima. Qué pero lástima. es igual. Sí, estamos conversando con Claudio Raimondi, que bueno, nosotros lo rotulamos historiador, pero la verdad que podría ser, porque está con tanta, con tanta pasión hablando de él. Pero, ¿dónde estás reviviendo usted, Claudio? ¿Buenos Aires? Nosotros somos del Gran Buenos Aires, de la localidad de San Miguel, Ah, ajá, ahí está. 50 kilómetros de Capital Federal más o menos. 50, claro, claro, claro. Y después que ¿ya terminaron entonces o les queda algún otro? No, no, nos queda pendiente ver una casa particular que Salamone realiza en Mar del Plata, Ajá. en la ciudad de Mar del Plata, que la realiza posterior de esta etapa de obra pública a pedido de un señor que le pide que le diseñe una casa para la hija. Ah, Bueno, y esa casa también tiene características únicas y a la vez comunes a Salamone. Es un chalet, básicamente, pero que tiene, por ejemplo, conserva todo el interior con las aberturas, los pisos, todo igual que como se bien. construyó. Y bueno, y hoy en día tengo información de que, bueno, que obviamente la ciudad de Mar del Plata hizo una legislación local para que no sea Está bien, vendida ni claro. demolida, pero bueno, la familia la está alquilando por Airbnb. Y bueno, y se puede, digamos, si uno que la quiere visitar puede ir y ver la fachada, pero si quiere entrar se puede alquilar, hospedarse una noche al menos Ah, ahí, sacar unas fotos. bien, la está aprovechando bien también, ¿no? Sí, lo que pasa es que estas obras, digamos, Sí, lamentablemente también ha habido obras de Salamone que se han perdido. Por sí, ejemplo, sí, en Córdoba era construido un cine que en ese momento o posterior a que funcionó como cine decidieron demolerlo, claro, hicieron una galería comercial. claro. Y Y bueno, bueno, este patrimonio la verdad que no se tiene que perder. no, no. Nosotros, porque pues, yo hace muchos años que estoy acá. Ah, Eso es sentido de pertenencia, está muy pero bien. sí, a mí me gusta lo que dice usted, se han perdido muchas fachadas. Yo a veces cuando han demolido casas que son riquísimas en arquitectura, yo qué lástima porque no ha tenido esa mirada de decir, bueno, esto forma parte de nuestra identidad. Totalmente. Y decía, iba esto, nosotros en el canal, no sé si recorrió el centro, el teatro español que tenemos, Sí. es de la Sociedad Española. Y bueno, hace muchos años la situación económica prácticamente era imposible mantener este teatro, así que en nuestro canal, formando una fundación, decidió restaurarlo al 100% y hoy es una joya que nos pertenece a todos, y habla un poco también de ese pasado. Lo mismo el Salamone, digo, ese sentido de pertenencia y de cuidado hace que tengamos esa identidad propia y además que sea reconocido por gente como ustedes, por ejemplo, que vienen a visitarnos, que eso es fundamental. Sí, sí, y hoy en día también se está dando una movida muy importante, que hay gente, conozco al menos dos personas que están organizando tours. Una persona es un fotógrafo que en realidad enseña fotografía y como parte de un viaje de campo lleva a la gente a las obras de Salamone para Ah, sacar fotos. Y otro grupo que es muy interesante también lo que hacen, que se llama Descubrí Salamone, organizan tours directamente para gente que quiere conocer la obra, claro, llevan en recorridas de 4 o 5 días por distintas localidades. claro. Y Bueno, Claudio, la verdad que es un gusto poder charlar y ver qué ánimo, qué intención, qué ganas que tienen, ¿no? Respecto de profundizar todo esto y que también nos pone a ustedes, a nosotros digo, en ustedes, ahí en la vidriera de una recorrida extensísima, ¿no? Y bueno, ojalá que sea esto el motivo de muchas veces que vengan a visitarnos o que armen contingentes y demás, porque en definitiva nosotros, Salamone acá es palabra santa. sí, 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 seguro. Y vuelvo a recalcar, para los pringlenses tienen que estar muy orgullosos del patrimonio que tienen, la verdad, y que corona una ciudad que también es muy linda. Sí, bueno. De Bueno, un nuestro gusto. lado, Sí, solamente invitamos a seguirnos, ¿no? Bueno, Rit, @ el Camino de Salamone. el camino, ahí está la página, el camino de Salamone Sí, en Instagram. en Instagram, sí, Sí, acá nos dice, sí, sí, obviamente, además está decirles, después le vamos a pasar la dirección del canal, cuando venga por Pringles, lo esperamos por acá. obviamente, ¿Eh? obviamente. Sí, sí, cómo no. Bueno, un gusto, ¿eh? Y que sigan bien y felicitaciones por este trabajo que han emprendido, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Estamos en contacto. Un abrazo gracias. grande. A otro. Bueno, qué lindo, Claudio.